Los glicerofosfolípidos, que son el primer tipo de los fosfolípidos que vamos a ver, son aquellos que tienen ácido graso más glicerol más ácido fosfórico. Estos glicerofosfolípidos son los más abundantes que se encuentran en el organismo. Se encuentran formando principalmente las membranas celulares como constituyentes de las bicapas lipídicas, son los principales constituyentes de las membranas celulares. Derivan de una forma química que se llaman ácidos fosfatídicos. ¿Sí? Los ácidos fosfatídicos son una estructura química que vemos aquí. Su estructura general es esta que vemos aquí. Y se compone de glicerol, que era ese alcohol que estaba compuesto por 3 átomos de carbono, tenía 3 funciones oxidrilos unidas a esos carbonos. Entonces, es la estructura de un glicerol y tiene dos de sus grupos oxidrilos esterificados o unidos, que sean unidos por una reacción de esterificación a dos ácidos grasos. Y por otro lado, la otra función hidróxido que queda del glicerol se une a un ácido fosfórico, un grupo fosfato que vemos aquí. Entonces, todos los glicerofosfolípidos que hay tienen una estructura básica compuesta por esto, ¿sí? Por ácido fosfatídico, que sería el glicerol con dos de sus oxidrilos esterificados con dos ácidos grasos y uno de esos oxidrilos del glicerol esterificado con grupo fosfato, ¿sí? Con ácido fosfórico. Esa sería la estructura básica de ácido fosfatídico y a partir de ella se van a generar los distintos glicerofosfolípidos. Los ácidos grasos saturados que contienen estos ácidos fosfatídicos que luego van a dar origen a los glicerofosfolípidos pueden ser uno saturado y el otro insaturado, ¿sí? Podemos tener casos en que los dos sean saturados o los dos insaturados, pero generalmente se encuentran los glicerofosfolípidos formados por un ácido graso saturado y el otro insaturado. A su vez, en el ácido fosfórico, este grupo fosfato que se unió también al glicerol, tiene tres funciones oxidrilo libres. Entonces, una de esas funciones oxidrilo que queda libre se va a unir en una reacción de esterificación con algún otro componente que tenga nitrógeno. Generalmente son aminoalcoholes, el compuesto que se une al grupo fosfato. Y de esa manera se generan los distintos glicerofosfolípidos. Entonces, los glicerofosfolípidos están constituidos por una estructura básica que sería esto: glicerol más dos ácidos grasos más un grupo fosfato. A su vez, al grupo fosfato se va a unir un compuesto con nitrógeno y entonces de la diversidad de compuestos con nitrógenos que se pueden unir aquí y de los dos ácidos grasos que están unidos a estos dos oxidrilos en el glicerol, se van a generar los distintos glicerofosfolípidos que se encuentran en el organismo. De esta manera vamos a tener los distintos glicerofosfolípidos que se pueden formar en función de qué tipo de compuesto con nitrógeno se agrega al ácido fosfórico y de los tipos de ácido graso que se unen al glicerol. Entonces, por ejemplo, si el compuesto que se une al ácido fosfórico es colina, como este que vemos acá en esta imagen, que es un aminoalcohol, la colina se unió al grupo fosfato, que era la estructura del ácido fosfatídico, y constituyó un glicerofosfolípido. En este caso, este glicerofosfolípido se llama lecitina, ¿sí? Lecitino también fosfatidilcolina. Si lo que se une es etanolamina, ¿sí? Se va a formar fosfatidiletonolamina o cefalina, ¿sí? Es otro glicerofosfolípido. Si se une serina, que es un aminoácido, va a formar fosfatidilserina. Si se une inositol, fosfatidilinositol es el glicerofosfolípido que se forma. Otro glicerofosfolípido que podemos tener es el fosfatidilinositol bisfosfato. Otro sería el fosfatidilglicerol. Entonces existen numerosos glicerofosfolípidos que varían en cuanto al compuesto con nitrógeno que se une al grupo fosfato y a los dos ácidos grasos que se unen al glicerol. La estructura general que van a tener los glicerofosfolípidos se puede representar de esta manera, ¿sí? La pueden encontrar en esta que está en el medio, donde se observa cada uno de los carbonos,
cada uno de los átomos que constituyen cada uno de estos componentes que se van uniendo para formar el glicerofosfolípido, ¿sí? Si no, se puede presentar, lo van a encontrar por ahí en libros o en distintas ilustraciones con esta forma esquemática, ¿sí? O esta forma de representar la estructura molecular, con las estructuras moleculares de los átomos que la componen. Pero entonces, básicamente acá en esta imagen bien esquemática se puede observar que el glicerofosfolípido entonces está compuesta por una parte acá arriba que sería lo que forma la cabeza, ¿sí? Se llama la cabeza, que es de naturaleza polar, son todos componentes hidrofílicos, ¿sí? Compuestos o integrados por la colina, el ácido fosfórico y el glicerol. Son toda la parte de la molécula que le da solubilidad en agua. Y luego las colas, que son dos en este caso, dos colas hidrocarbonadas, ¿sí? De cadena hidrocarbonada, que sería la parte hidrofóbica. Entonces se puede decir que las moléculas de fosfolípidos, de glicerofosfolípidos, están constituidas por una cabeza hidrofílica, ¿sí? Y unas colas hidrofóbicas. La cabeza hidrofílica sería la porción polar o hidrosoluble, ¿sí? Hidrofílica, y las dos cadenas hidrocarbonadas representan la porción hidrofóbica insoluble en agua. Sí, acá viene esquematizada la forma de representar un fosfolípido, la cabecita, ¿sí? Hidrofílica, y las dos colitas hidrofóbicas, ¿eh? Esto es muy similar a la representación que veíamos anteriormente de los ácidos grasos, ¿sí? Con la cabeza polar y la cola, la cabeza hidrofílica y la cola hidrofóbica. En este caso, como los fosfolípidos tienen dos ácidos grasos constituyendo su molécula, se representa la cabeza hidrofílica y dos cadenas hidrofóbicas, ¿sí? Dos colas hidrofóbicas constituidas por la cadena hidrocarbonada. Vamos a mencionar algunas de las propiedades que tienen los glicerofosfolípidos en el organismo. Su función principal es la formación de las bicapas lipídicas de las membranas celulares, ¿sí? Son los componentes principales que van a estar formando las bicapas lipídicas de las membranas de las células. Entonces, habíamos mencionado, esto es similar a lo que vimos cuando estábamos viendo algunas características de los ácidos grasos, de las estructuras que podían formar los ácidos grasos, y en este caso pasa lo mismo con los glicerofosfolípidos en un medio acuoso, que podían formar estas estructuras esféricas que se llamaban micelas, donde se orientaban todas las cabezas hidrofílicas hacia el medio acuoso y todas las colas hidrofóbicas en el interior. Y otra estructura que podían formar era la estructura en bicapa, ¿sí? Que eran también se organizaban formando una doble capa donde las cabezas hidrofílicas quedan en contacto con el medio acuoso y las colas hidrofóbicas quedan interactuando entre ellas en el interior de esa bicapa. Entonces, esta es la forma que adoptan los glicerofosfolípidos para formar la bicapa lipídica de las membranas celulares, que es esta imagen que vemos aquí, que ustedes ya deben haber visto quizás cuando cursaron biología o alguna otra materia. Entonces, esta es la manera en que se disponen los glicerofosfolípidos para formar la bicapa lipídica. Toda esa estructura representa la bicapa lipídica, donde se disponen en forma de una doble capa, uno al lado del otro, los distintos glicerofosfolípidos con todas sus cabecitas que se ven acá en azul, orientadas hacia el medio acuoso, y todas las cadenas hidrocarbonadas que son hidrofóbicas en el interior de esa bicapa, ¿sí? Estas cadenas hidrocarbonadas que representan los ácidos grasos que constituyen cada glicerofosfolípido, ¿sí? Entonces, a su vez, interactuando o constituyendo también la bicapa lipídica, encontramos proteínas, glucoproteínas, que son aquellas que tenían estas porciones de oligosacáridos y demás. Pero el constituyente principal de la bicapa lipídica son los glicerofosfolípidos.
La estructura de la bicapa lipídica se dice que es una estructura fluida, no es una estructura estática, sino que tiene cierto dinamismo, por eso se dice que es una estructura fluida, donde hay un poco de movimiento de los glicerofosfolípidos que la componen. Entonces, la fluidez de la membrana va a estar dependiendo o influenciada por la presencia de ácidos grasos insaturados en los glicerofosfolípidos que la componen. Entonces, cuando haya mayor cantidad de fosfolípidos con ácidos grasos insaturados, le van a dar mayor fluidez a la membrana. En cambio, cuando haya mayor cantidad de ácidos grasos saturados formando los glicerofosfolípidos, le van a dar mayor rigidez, ¿sí? Entonces, lo que determina la fluidez de la membrana es la presencia de ácidos grasos insaturados. Si tenemos mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, más fluidez. Si hay mayor cantidad de ácidos grasos saturados, le dan mayor rigidez, ¿sí? O menor fluidez. Esto tiene que ver con la estructura que adoptan los ácidos grasos saturados e insaturados. Si ustedes recuerdan cómo era la estructura de estos ácidos grasos, van a recordar que los ácidos grasos saturados tenían una estructura más bien extendida. Entonces eso favorece que si hay varios ácidos grasos de este tipo, ¿sí? Saturados, esas cadenas al estar extendidas se puedan compactar muy cerca una de otra. Entonces eso le da mayor rigidez a la bicapa lipídica. En cambio, los ácidos grasos insaturados, al tener doble enlace, se producía esa acodadura o curvatura en donde estaba la posición del doble enlace, y eso va a hacer que no se puedan acercar tanto las cadenas de los ácidos grasos, porque esa acodadura, esa curvatura va a impedir que se puedan acercar mucho y que se puedan compactar de una manera más bien compacta, rígida. Entonces, por eso la presencia de ácidos grasos insaturados le da mayor fluidez a la membrana que los ácidos grasos saturados, que le dan una mayor rigidez. A su vez la estructura, la fluidez de la bicapa lipídica va a depender de la temperatura. Si aumenta la temperatura, se le da mayor fluidez a la bicapa lipídica. Esto es porque a mayor temperatura se favorecen las conformaciones no extendidas de las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Entonces, la bicapa lipídica, como es una estructura fluida, en ella se pueden observar algunos movimientos de los glicerofosfolípidos. Entonces, algunos de esos movimientos pueden ser de rotación, donde los glicerofosfolípidos van a rotar sobre sí mismos. Otro movimiento puede ser de flexión, donde se flexionen las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos que los componen. Otro movimiento es la difusión lateral, ¿sí? Que cambien de lugar unos con otros lateralmente. Y otro movimiento que no es tan común que se pueda dar es el de flip-flop, que es donde los glicerofosfolípidos pueden saltar y cambiar de un lado a otro de la bicapa lipídica. Bueno, las bicapas lipídicas, como decíamos, estaban formadas principalmente por glicerofosfolípidos, también proteínas y glucoproteínas, y también otro componente de la bicapa lipídica es el colesterol. El colesterol, este compuesto lipídico que ya vamos a ver un poquito más adelante, tiene una estructura formada por una serie de anillos, donde también es una estructura bastante rígida. Entonces se intercala entre las cadenas hidrocarbonadas en la bicapa lipídica y aporta rigidez, ¿sí? Al igual que los ácidos grasos saturados, ¿sí? No es una estructura que brinde mayor fluidez a la membrana, sino que se coloca entre los glicerofosfolípidos que componen la bicapa lipídica, y al ser una estructura rígida disminuye la fluidez, ¿sí? Porque aporta mayor rigidez, como es el caso de los ácidos grasos saturados. Entonces, en este esquema que vemos acá, para ilustrar un poco cómo se producen en la bicapa lipídica algunas porciones que tienen mayor fluidez y otras menor fluidez en función de los ácidos grasos que constituyen los glicerofosfolípidos, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, el colesterol y los ácidos grasos saturados hacen que las porciones de membrana sean más sólidas. En cambio, los ácidos grasos insaturados favorecen la fluidez de las membranas. Entonces acá tenemos representados esquemáticamente algunos glicerofosfolípidos que están formando la bicapa lipídica. Entonces, si en esta parte, por ejemplo, que tenemos aquí,
vemos que los glicerofosfolípidos están más separados porque hay presencia de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Acá tenemos uno que tiene dos dobles enlaces, acá uno que tiene tres, entonces se presenta esa curvatura que hace que las cadenas se mantengan alejadas. De esta manera, en esta porción de la bicapa sería más fluida. En cambio, cuando tenemos aquellas porciones de la bicapa lipídica donde hay glicerofosfolípidos que tienen mayor cantidad de ácidos grasos saturados, como son todos estos que vemos aquí, son todos ácidos grasos saturados, en estas partes las cadenas se mantienen extendidas y se pueden acercar más unas con otras. Entonces eso hace que estas porciones de la membrana de la bicapa lipídica sea más rígida, ¿sí? Más sólida. Vamos a continuar ahora hablando de algunas características del otro fosfolípido que teníamos en la clasificación, ¿sí? Que estaban los glicerofosfolípidos y ahora vamos a hablar de los esfingofosfolípidos. Los esfingofosfolípidos en su conformación tienen esfingosina, ¿sí? A diferencia de tener glicerol, estos tienen esfingosina, que es un alcohol que es más grande en tamaño, está formado por 18 átomos de carbono. Tiene ácido graso, tiene ácido fosfórico y tiene un componente con nitrógeno como colina. Entonces, si vemos la estructura química que vemos en esta imagen, la esfingosina es un alcohol constituido por una cadena de 18 átomos de carbono. Si ustedes cuentan aquí, hay 18 carbonos representados. Esa esfingosina se une a través de un grupo amino que ella contiene en su estructura a un ácido graso. Esta unión se hace a través de lo que se llama un enlace amida, ¿sí? Porque se da a través de un grupo amino.
Entonces, la unión de la esfingosina mediante un enlace amida a un ácido graso es lo que constituye esta estructura química que recibe el nombre de ceramida. Entonces, la esfingosina unida al ácido graso forma la ceramida. En esta función alcohólica, en este oxidrilo que queda libre de la esfingosina, se produce la unión con ácido fosfórico, el que a su vez se une a colina, que era este aminoalcohol que contiene nitrógeno. Entonces, todo el componente recibe el nombre de esfingomielina y ese es el esfingofosfolípido más abundante que tenemos en el organismo. La esfingomielina cumple su función formando la vaina de mielina que recubre los nervios. Se encuentra a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico recubriendo los nervios formando la vaina de mielina. Entonces, si vemos esta estructura química, vamos a ver que también tiene esta característica de tener una cabeza polar hidrofílica representada por todos los grupos que son hidrofílicos, ¿sí? El fosfato y colina, y toda esta otra parte es la cola hidrofóbica, representada por las cadenas hidrocarbonadas de ácidos grasos y esfingosina. Vamos a continuar ahora mencionando características de los lípidos complejos, del otro grupo de lípidos complejos. Entonces ya vimos los fosfolípidos, ahora vamos a mencionar características de los glucolípidos, que son lípidos que están unidos a hidrato de carbono, a una porción glucídica. Esos glucolípidos tenemos los más abundantes en el organismo, son del tipo de glucoesfingolípidos, por lo tanto tienen esfingosina en su constitución. Y dentro de los glucoesfingolípidos hay dos clases principales, los cerebrósidos y gangliósidos. Entonces vamos a continuar viendo algunas características generales de estos compuestos. Los cerebrósidos están constituidos por la estructura ceramida, que era la que estaba formada por esfingosina, que vemos aquí, unida a un ácido graso. Esa estructura ceramida, entonces, a través del carbono 1 de la esfingosina, se une a un monosacárido. Generalmente el monosacárido es galactosa y forma los galactocerebrósidos, son los más abundantes. En menor cantidad podemos encontrar glucocerebrósidos, donde el monosacárido que se une a esa estructura es la glucosa. Se encuentran principalmente en cerebro, formando la sustancia blanca en el cerebro y también constituyendo la vaina de mielina. Los gangliósidos son el otro tipo de compuestos que forman los glucolípidos y están constituidos también por la estructura ceramida, ¿sí? Que vemos acá en esta imagen, constituida por la esfingosina unida a ácido graso, ¿sí? Y aquí está unida también una porción glucídica, pero en lugar de ser un monosacárido, como en el caso que veríamos anteriormente, en este caso la porción glucídica es un poco más larga. Son varias hexosas que están unidas a esa estructura de ceramida. Y a su vez se une a un componente que se llama ácido ciálico, también conocido como ácido acetilneuramínico. Entonces, la estructura de un gangliósido está compuesta por la estructura de ceramida, ¿sí? Esfingosina y ácido graso, más una porción glucídica compuesta por varias hexosas, ¿sí? Que vemos que acá hay varios monosacáridos constituyentes, más ácido ciálico. Entonces, toda esta estructura forma un gangliósido y acá vemos la estructura del gangliósido, que es un glucolípido, la estructura molecular. La función principal es ser componente de membranas celulares y también participan como receptores de toxinas bacterianas. Otro de los lípidos complejos están constituidos por las lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos formados por lípidos y proteínas que van a tener en el interior un centro hidrofóbico, es decir, todo lo que es insoluble, constituido principalmente por triglicéridos y ésteres de colesterol, y la superficie hidrofílica, ¿sí? Hidrosoluble, formada por proteínas, fosfolípidos, las cabezas polares de los fosfolípidos y colesterol no esterificado. Entonces, ¿cuál es la función de las lipoproteínas? ¿Sí? La función de las lipoproteínas es transportar lípidos en un medio acuoso. Sabemos que los lípidos tienen que circular en el torrente circulatorio, que es un medio acuoso, y que si no estuvieran presentes estas lipoproteínas no podrían circular fácilmente por el torrente sanguíneo, que es un medio acuoso, ¿sí? Entonces necesitan de esta asociación con proteínas para poder transitar
por todo sería el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, las lipoproteínas son complejos, lípidos, proteínas, que los usan los lípidos para poder ser transportados en el medio acuoso de la sangre, ¿eh? Entonces, se forma como una partícula esférica donde todo el interior es la parte hidrofóbica de los lípidos, ¿sí? que no son solubles en agua, entonces se ubican todos en el centro de esa lipoproteína y por fuera serían todas las porciones solubles. Entonces, el centro es hidrofóbico y principalmente está constituido por los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Ya vamos a mencionar un poquito esta parte de colesterol después para que vean que que el colesterol puede estar libre o esterificado, pero lo importante aquí es que sepan que en el interior de las lipoproteínas se encuentran los ésteres de colesterol, ¿sí? Y en la superficie, que es toda la parte hidrofílica, se encuentran proteínas asociadas a lípidos que se encuentran expuestas al medio acuoso en las cabezas polares de los lípidos y el colesterol no esterificado, que sería la porción más hidrosoluble. Entonces, de esta manera se constituyen las lipoproteínas, ¿sí? Entonces, con su superficie hidrofílica, que es lo que va a estar en contacto con los medios acuosos, y el interior hidrofóbico. Entonces, acá vemos que también están constituidas por otras proteínas llamadas apolipoproteínas. Estos serían los fosfolípidos, triglicéridos y ésteres de colesterol en el medio, ¿sí? Acá también el colesterol, donde una porción puede estar expuesto a la superficie acuosa, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera se disponen los lípidos formando complejos con las proteínas, constituyendo esas lipoproteínas que le van a permitir transportarse por el medio acuoso. Vamos a tener distintas lipoproteínas, ¿sí? En el plasma van a existir distintos tipos de lipoproteínas que van a diferir entre sí en función de su composición lipídica, proteica, tamaño y densidad. Es decir, vamos a tener distintas lipoproteínas que varían en tamaño y densidad. Se dice que a mayor tamaño, mayor es la cantidad de lípidos neutros y menor densidad. O sea que las diferencias en su tamaño se deben principalmente al contenido en el interior hidrofóbico, que estaban principalmente dado por la cantidad de triglicéridos. Entonces, según la densidad vamos a tener distintas lipoproteínas. Aquí están organizadas de esta manera, desde aquí arriba hacia abajo, de mayor tamaño a menor tamaño, las menos densas a más densas, ¿sí? Entonces, los kilomicrones son las lipoproteínas de mayor tamaño y de menor densidad. Luego le siguen las lipoproteínas de muy baja densidad, que se conocen con estas siglas VLDL, las lipoproteínas de densidad intermedia, que son las IDL, las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y las lipoproteínas de alta densidad, las HDL. Entonces, los kilomicrones son los de mayor tamaño y menor densidad, y las HDL son las de menor tamaño y mayor densidad. Entonces, vamos a ver en este esquema cómo varía el contenido en cuanto a la composición de las lipoproteínas, en cuanto a los constituyentes, ¿no es cierto?, de cada tipo de lipoproteína. Entonces, los kilomicrones tienen mayor contenido de triglicéridos, ¿sí? Luego le siguen en cuanto al contenido de triglicéridos, por eso serían los kilomicrones los de mayor tamaño. Los que más contenido de triglicéridos tienen son los de mayor tamaño. Luego las VLDL le continúan en contenido de triglicéridos, tienen un poco menor y son menor en tamaño. Luego le siguen las LDL y por último las HDL, que son las más pequeñas. Ven que a medida que disminuye su tamaño, disminuye el contenido de triglicéridos, ¿sí? Y en cuanto acá vemos una diferencia importante, que el colesterol, las lipoproteínas que tienen mayor cantidad de colesterol son las LDL, ¿sí?, que transportan colesterol. Entonces, acá vemos algunas características en cuanto a lo que hacen o hacia dónde se dirigen, hacia dónde transportan los lípidos cada una de las lipoproteínas. Entonces, los kilomicrones, que son las de mayor tamaño, transportan los lípidos exógenos, ¿sí?, los que vienen de la alimentación, llegan al intestino y los llevan desde el intestino hacia los tejidos, ¿sí? Se encargan de transportar los lípidos
Entonces, que llegan al intestino, lo transportan a los tejidos. Y son los de mayor tamaño. Vemos aquí en esta ilustración donde se pueden observar los distintos tamaños de las lipoproteínas, ¿sí? Entonces el kilomicrón es la más grande, ¿sí? Luego le sigue en tamaño la VLDL, luego la LDL y por último la HDL, que es la más pequeña. La LDL transporta colesterol hacia los tejidos, ¿sí? Mientras que la HDL transporta colesterol hacia el hígado para su metabolización y eliminación. Por esto es que se dice, ustedes habrán escuchado hablar del colesterol bueno, colesterol malo. De las LDL son las que transportan, digamos, el colesterol malo y las HDL el colesterol bueno. Se refieren a eso, hacia dónde se dirige ese colesterol que están transportando. Se dice que el colesterol malo es el asociado al LDL porque se está dirigiendo a los tejidos, ¿sí? Y tiene mayor riesgo de depositarse en las arterias y demás. En cambio, y es el que está circulando en la sangre, ¿sí? Que va a dirigirse hacia los tejidos. En cambio, el HDL circula en la sangre, pero se está dirigiendo hacia otro lado, ¿sí? Se dirige hacia el hígado para lograr su eliminación, su metabolización. Por lo tanto, cuando uno se hacen los análisis, ¿no es cierto?, de sangre para ver los valores de colesterol, siempre es mejor que el colesterol asociado al LDL se encuentre más bajo y el HDL se encuentre más alto, que es el colesterol que se va a ir a eliminar. Y la VLDL es aquella lipoproteína que transporta los lípidos endógenos, ¿sí? Hace una circulación endógena de los lípidos.